¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a estudiar parte de la asignatura Biología y Geología, cuarto de la ESO. Vamos con un nuevo vídeo. Yo creo que cada uno de los vídeos que os he preparado podemos enfocarlo desde un punto de vista como una especie de juego, de aventura, donde te metes un poquito, no muy a fondo, en el mundo de la ciencia. Y entonces, si lo tomas así, pues vas viendo los distintos vídeos, vas tomando nota, y lo ideal sería que incluso si pudieras ampliaras viendo otros vídeos o metiéndote en internet y buscando información de algo que no te haya quedado claro, de algo que te interese y quieras ahondar un poquito más. Y de esta forma, pues todos estos vídeos de matemáticas, de biología, de física y química que te he preparado, pues lejos de resultarte un engorro, pues pueden resultarte algo interesante, una aventura, un reto de conocimiento y de saber un poquito más y de sentirte más fuerte cuando sabes por qué pasan las cosas y cómo pasan. Yo lo enfocaría desde este punto de vista, a mí me ha servido y me encantaría poder transmitirte lo mismo y que lo vieras desde el mismo punto de vista, porque hay mucha gente que tiene no miedo, respeto a las ciencias, y de esta forma yo creo que ahondándonos en ella pues se pierde este miedo. Bueno, después de esta introducción, vámonos con nuestro nuevo vídeo, que es del ciclo del nitrógeno. Lo primero que te preparo aquí es un esquema que te marca todas las rutas que sigue el nitrógeno en sus diferentes transformaciones. Si partimos del nitrógeno atmosférico, que ahora veremos con detalle cada una de las características y particularidades, tenemos un 78% de nitrógeno atmosférico. Sin embargo, es muy complicado por los seres vivos fijarlo y es, por otro lado, imprescindible. Entonces, aquí vemos las distintas rutas que sigue desde la atmósfera hasta la Tierra para ser fijada por las plantas y de ahí introducida en los distintos herbívoros y luego carnívoros y omnívoros. Y por otro lado, en el mar, que ocurre un ciclo similar, aunque vemos un montón de flechas, pero no es tan complicado, donde hay bacterias, tanto en la tierra como en el mar, que lo que hacen es transformar el nitrógeno en otros elementos, como puede ser amoníaco, o nitritos o nitratos, y así introducirlos a las cadenas biológicas de los distintos seres vivos. Y luego, finalmente, hay bacterias que desnitrifican, es decir, que vuelven a transformar ese nitrógeno que teníamos como nitritos o nitratos a nitrógeno atmosférico. O sea, primero nitrifican y luego desnitrifican y vuelve otra vez a la atmósfera, ¿vale? Y vuelvo a repetirte que hay un dato muy curioso, que es que el 78% del aire está formado por nitrógeno. Sin embargo, los seres vivos tenemos cierta dificultad en fijar el nitrógeno y que forme parte de nuestras biomoléculas. Bien, vamos a seguir. Decimos entonces que el ciclo del nitrógeno es el ciclo biogeoquímico mediante el cual este elemento participa en distintas moléculas que van transformándose. El nitrógeno se puede transformar mediante cambios químicos o físicos, según el proceso. Si dividimos el ciclo del nitrógeno en ecosistemas terrestres y marinos, tenemos las siguientes características. Comenzamos con los ecosistemas terrestres. El nitrógeno supone un 78% del aire atmosférico. A pesar de ello, es complejo asimilarlo por los seres vivos. Este elemento es un átomo esencial para las biomoléculas, proteínas, ADN, etc. Las bacterias fijadoras transforman el nitrógeno en amoníaco mediante un proceso que se llama amonificación, y este puede ser asimilado por las plantas después de actuar bacterias nitrificadoras. Y a su vez, los herbívoros y omnívoros fijan el nitrógeno gracias a las plantas. Es un nutriente disponible en una cantidad mínima, se llama nutriente limitante. Por tanto, regula el crecimiento de los seres vivos. Mediante la orina se expulsa urea que contiene nitrógeno y de esta forma eliminamos parte del nitrógeno de nuestro organismo. Los fertilizantes llevan nitrógeno, además de fósforo. Cuando estos fertilizantes llegan a los ríos puede provocar un crecimiento masivo de las plantas, lo que se llama eutrofización. Una vez que el nitrógeno se encuentra en la tierra, existen microorganismos que transforman el nitrógeno en nitritos y nitratos.
Las bacterias desnitrificadoras convierten los nitritos y los nitratos en nitrógeno que es devuelto a la atmósfera. Aquí tenemos un pequeño esquema de todo el proceso que hemos estado explicando mediante un montón de puntos. Partimos del nitrógeno atmosférico, lo tenemos aquí. Si vamos siguiendo esta flecha, aquí lo llama procariontes, son bacterias fijadoras de nitrógeno que lo convierten en amoníaco. Mediante bacterias nitrificantes, lo que hacemos es convertir el amoníaco en nitrito y en nitrato. Ahí lo tenemos los dos. Las plantas los asimilan tanto el amoníaco como los nitritos y los nitratos. Y una vez que son utilizados, hay unas bacterias que las tenemos dibujadas en estos circulitos que son desnitrificantes y lo que hacen es transformar estos nitritos y nitratos en nitrógeno, volviendo otra vez a la atmósfera. Y así se cierra el ciclo. Vamos ahora con los ecosistemas marinos. En estos ecosistemas tenemos que decir que los procesos son similares a los terrestres. Los realizan bacterias y arqueas marinas. Me refiero a las transformaciones que se produce en el nitrógeno en nitritos y nitratos. Las moléculas de nitrógeno transformadas se depositan en los fondos marinos y con el tiempo forman rocas sedimentarias que al desintegrarse vuelven al suelo. Aquí tenemos un esquema que te muestra las transformaciones del nitrógeno en los distintos compuestos que hemos mencionado. Si partimos del nitrógeno atmosférico, como siempre, y vamos en el sentido de la flecha, se produce una fijación mediante bacterias fijadoras y el nitrógeno, inicialmente como N2, nitrógeno molecular, pasa a amoníaco y tenemos una amonificación. A partir del amoníaco, estando el nitrógeno ya en el suelo, en las bacterias marinas y en las arqueas, se transforma en nitrito o en nitratos. Y este proceso se llama nitrificación. Y una vez que tenemos el nitrógeno en esta forma molecular, es asimilado por las algas y se produce posteriormente un proceso de desnitrificación mediante bacterias desnitrificadoras o desnitrificantes. Y volvemos a tener el nitrógeno en forma de nitrógeno molecular. Y de esta forma queda visto el ciclo del nitrógeno. No olvides suscribirte a mi canal y darme un like. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Chao.